Hola de nuevo, vamos a acabar ya con la lección dedicada a la fatiga. Lo habíamos dejado aquí, tras ver la ley de París como herramienta fundamental para estudiar la propagación de fisuras en los materiales por procesos de fatiga. En este punto 5.9 estudiamos los factores influyentes en la propagación. Hemos visto que el proceso de propagación tiene tres zonas, A, B y C, crecimiento lento, zona de París y crecimiento rápido respectivamente, que lógicamente si el comportamiento macro observable es diferente, eso es debido a que están ocurriendo cosas diferentes en el material. Y eso es lo que queda recogido en esta tabla. Por ejemplo, ¿cómo es la microscopía de rotura? Es decir, una vez que la pieza ha roto y observamos la superficie de fractura o vemos de perfil cómo propaga la fisura, ¿qué es lo que observamos? Bueno, en la zona de crecimiento lento tenemos propagación en modo 2 o de cortante, con facetas frágiles. Ahora lo veremos en alguna foto, pero básicamente lo que hace, la zona plástica es muy pequeña y lo que hace la fisura es, está dentro de un grano. Digamos que la zona plástica, que es muy pequeña porque las cargas, el delta de K es muy pequeño, esa zona plástica está metida dentro de un mismo grano y por lo tanto tiene un único sistema de planos de deslizamiento. Entonces lo que hace la fisura es ir a lo largo de esos planos de deslizamiento. Al entrar en el grano siguiente, pilla los planos de deslizamiento de ese otro grano, de tal manera que va haciendo una especie de zigzag. En la zona de París, la propagación es plana. La zona plástica ya es más grande, ocupa varios granos, y entonces lo que hace la fisura es, en vez de ir por un plano de deslizamiento, va por la orientación media de esos planos de deslizamiento, que es el propio plano de la fisura. Si observamos la superficie de fractura con el microscopio, observaríamos lo que se llaman las estrías o las playas de fatiga. Ya veremos un pequeño matiz entre unas y otras. Y es modo 1 de propagación. Y finalmente, en el crecimiento rápido, pues veremos clivajes o microhuecos en función de que estemos en situaciones frágiles o situaciones dúctiles. En cuanto a la influencia de la microestructura del material, es alta en crecimiento lento y crecimiento rápido y más baja en la zona de París. El efecto de R es alto de nuevo en crecimiento lento y crecimiento rápido y bajo, aunque existente, como vimos anteriormente, en la zona de París. Efecto del ambiente, es decir, que estemos en ambiente marino, en un ambiente industrial, que haya un ambiente agresivo. Vuelve a ser alto en crecimiento lento, es bajo en crecimiento rápido y en la zona intermedia, la zona de París, depende de la combinación de ambiente, frecuencia y material. Bueno, ahí os habla de corrosión bajo tensión, corrosión fatiga. Esto ya al principio, en la introducción de la lección, algo señalábamos, ¿no? No es lo mismo una onda cuadrada que deja el frente de fisura abierto, expuesto al ambiente agresivo, que una onda, por ejemplo, en forma de triangular o una onda senoidal que deja el frente mucho menos expuesto. Y finalmente, ¿cómo es la zona plástica? ¿Cuál es el tamaño de zona plástica? Bueno, pues lógicamente, en crecimiento lento, como os decía, la zona plástica es pequeña, menor que el tamaño de grano, que es ese D sub G que veis ahí. En la zona de París es mayor la zona plástica que el tamaño de grano, de tal manera que, como también os decía anteriormente, la zona plástica engloba a un buen número de granos. Y en el caso de crecimiento rápido, la zona plástica es mucho mayor que el tamaño de grano. Bueno, ¿cómo micromecanismos de fatiga, punto 5.10. ¿Cómo aparecen las fisuras en componentes que previamente no están fisurados? Aquí os dice micromecanismos de fatiga, componentes no fisurados. En fatiga de bajo número de ciclos, por lo tanto estamos aplicando niveles tensionales por encima del límite elástico. Dice, la plastificación ocasionada por las altas tensiones aplicadas genera rugosidad en la superficie del componente. Y esa rugosidad provoca que se forme la fisura. En una primera etapa, a lo largo de un plano de deslizamiento, ahora vamos sobre la figura, fase que se corresponde con la iniciación, y finalmente una segunda etapa
en la cual la fisura propaga de forma perpendicular a la variación de tensiones actuante. Bueno, nosotros estamos aplicando un nivel tensional en el material y lo que se forma, a través de planos de deslizamiento, lo que se generan son intrusiones, extrusiones o pares de intrusión, extrusión-intrusión. Veis aquí que esto ya es una especie de fisura que va a ir propagando en esta dirección, en la dirección del plano de deslizamiento. Cuando esto ya es suficientemente grande, la fisura ya va a propagar de forma perpendicular a las tensiones que la generan. Si aumentamos la escala y ya vamos a una pieza mucho más grande, primero iría según plano de deslizamiento y después ya pilla una dirección perpendicular a las cargas que están actuando. Pero insisto, la plastificación en superficie genera una rugosidad, genera pares intrusión-extrusión, intrusiones o extrusiones, y ello es el iniciador de la fisura según el plano de deslizamiento. Fisura que termina siendo perpendicular a las cargas que aplicamos. En la fatiga de alto número de ciclos, las tensiones que aplicamos son inferiores al límite elástico. Por lo tanto, que se genere lo anterior, esas extrusiones, esas intrusiones o esos pares, va a ser más difícil. No se va a generar a lo largo de todo el material de la probeta, en toda la superficie, pero siempre habrá una entalla, una pequeña raspadura, un cambio de sección, algún defecto superficial en el cual sí que haya una pequeña plastificación localizada. Y ahí, esa zona será donde se inicia el proceso que anteriormente hemos visto que se genera, digamos, en muchas más zonas del material. Y de esta plastificación local, que se generará en torno a esos defectos, generará la aparición de fisuras de forma similar a como se produce en la fatiga de bajo número de ciclos, pero claro, consumiendo esta parte de iniciación, al ser tan localizada y producirse en tan pocos sitios, consumiendo esta iniciación la mayor parte de la vida en fatiga. Consecuencia de todo esto, la existencia de concentradores de tensiones limita enormemente la vida en fatiga de alto número de ciclos. Es decir, si nosotros eliminamos en lo posible los concentradores de tensiones, esa iniciación va a tener, va a requerir mucho mayor tiempo. Y al contrario, si introducimos concentradores de tensiones, la iniciación se va a ver acortada notablemente. Esto era con respecto a componentes no fisurados. ¿Qué ocurre en los componentes fisurados? ¿Qué ocurre ya cuando tenemos una fisura? ¿Cómo propaga ciclo a ciclo? Bueno, pues aquí tenéis esta figura que hay que ir viéndola de arriba a abajo. Primero tenemos la fisura, la sometemos a tracción y ¿qué es lo que ocurre? Plastifica el fondo de fisura, aunque estemos aplicando herramientas, por ejemplo, como la ley de París, que asume una zona plástica despreciable frente al resto de dimensiones del problema, siempre va a haber una pequeña plastificación, pequeño o grande, pero siempre va a haber una plastificación en el fondo del defecto que va a hacer que la fisura se enrome. Si os fijáis, esta fisura ahora tiene más superficie de fisura que inicialmente. Y cuando volvemos a cerrar la fisura, esa nueva superficie de fisura que se ha generado se pliega hacia adentro. De tal manera que si habíamos abierto el fondo de fisura delta, aproximadamente se pliega hacia adentro delta pi cuartos. En el siguiente ciclo ocurre lo mismo, pero ya habiendo avanzado la fisura, un delta pi cuartos. Delta pi cuartos es un valor orientativo, esto es un modelo simplemente. En el siguiente ciclo se vuelve a enromar, se vuelve a generar superficie de fisura y al cerrar avanza hacia adentro. Y esto es lo que ocurre ciclo a ciclo. Claro, aquí teníamos lo que, cuando esto después se rompa, y observemos la superficie de fatiga, aquí teníamos el frente de fisura, después le tenemos aquí y después le tendríamos otro delta pi cuartos. Entonces, eso es, si observamos la superficie de fisura, vamos a ir observando dónde estaba el frente de fisura en cada uno de los ciclos. Bueno, aquí veis los modos de propagación. Esta es la zona de propagación lenta, la zona del umbral, en la cual veis que la zona plástica, que es esta forma de aquí, está toda dentro de un grano. Entonces, si la fisura propaga, va a ir según los planos de deslizamiento de este grano. Sin embargo, aquí, que ya estamos en la zona de la ley de París, la zona plástica, veis que engloba ya a más de un grano. Y la propagación ya no va a ir según el plano de deslizamiento de uno de los granos, sino con una orientación, según una dirección que sea la media de los planos de deslizamiento de los granos que está englobando. Y eso va a hacer que vaya según el plano de fisura original. Esto lo veis aquí, zona umbral,
va según el plano de deslizamiento de un grano, aquí llegaría al borde de grano, plano de deslizamiento del siguiente grano y así sucesivamente. Aquí tenéis como una imagen de una propagación real en la zona de crecimiento lento. En la zona de la ley de París, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos planos de deslizamiento en distintas orientaciones y lo que hace la fisura es ir por la calle del medio. Aquí tenéis también una imagen experimental real. ¿Y qué es lo que ocurre, como decía, cuando observamos una superficie de rotura en la cual ha habido un proceso de fatiga? Bueno, aquí os comento, esto es una superficie de fractura, la fisura se ha iniciado aquí, donde la flecha ha ido propagando, veis aquí distintas marcas, y aquí alcanzó el tamaño crítico. Este es el frente de fisura en el momento de la rotura, esto que os estoy señalando aquí, y este era el ligamento remanente. Si pincháis en el ligamento remanente, pues tendréis clivajes o microhuecos en función del mecanismo de rotura final. La fisura, por tanto, ha ido propagando desde aquí donde se inició hasta el frente, hasta aquí. Y veis que hay marcas, marcas. Las que se ven a escala macroscópica, es decir, cogéis la pieza y con el ojo se ven, son lo que se llaman las playas de fatiga. Y están asociadas, son posiciones que ha ido ocupando el frente y están asociadas a que ha habido un cambio en el tipo de cargas, cambio en el ambiente, la frecuencia, etc. Ahí os habla de estrías o líneas de playa de forma prácticamente indiferente, ¿no? Hay un matiz. Las líneas de playa son las que se observan a escala macro, como os acabo de decir, pero si aquí aumentamos la escala, pillamos un microscopio, veremos otro tipo de marcas como estas que veis aquí. Estos son las estrías. Estas solo se observan al microscopio. Entonces, en una primera aproximación, solo algunas de las estrías se ven a escala macro, y esas son las líneas de playa, ¿vale? Pero ya digo, muchas veces se utiliza de forma indistinta una u otra. Y en todo caso, ambas, las líneas de playa, las estrías, son un indicativo claro de la existencia de un proceso de fatiga. Aquí, insisto, lo que ha habido es que la fisura ha estado aquí, el frente de fisura ha avanzado hasta aquí, después avanza hasta aquí, y este avance de la fisura en cada ciclo pues está relacionado, como no puede ser de otra manera, con la variación del factor de intensidad de tensiones que estemos aplicando. En la sección final, esta de aquí, como os decía, pues habrá clivajes si la fractura es frágil o mecanismos microhuecos si el fallo es más dúctil y se ha producido bien por fractura elastoplástica o bien por colapso plástico. Bueno, ya para acabar con esta lección, vamos a hablar del diseño en fatiga. Simplemente os voy a comentar un par de enfoques que hay a este respecto. Hay dos enfoques cuyos nombres son Safe Life, vida segura, o Fail Safe, ya veremos luego, es seguro frente al fallo. El Safe Life es una filosofía más conservadora, digamos. Lo que quiere es elementos libres de fisuras, o fisuras tan pequeñas que no son detectables. Entonces, lo que hacen es determina el espectro de cargas, estima la vida útil del material con ensayos de laboratorio, se aplica un coeficiente de seguridad y tiene en cuenta la iniciación de propagación de fisuras. Al final de la vida estimada, el componente retirado de servicio, aun cuando le quede una vida notable. Es decir, diseña de tal manera que no vaya a haber fisuras en el material. Acaba la vida útil y se retira. Frente a esta filosofía está la de fail-safe. Asume la existencia de fisuras, pero hace más uso de los conocimientos de fatiga que hay para que sea menos conservador. Siga siendo seguro, pero menos conservador. Las fisuras serán tolerables en tanto en cuanto no alcancen un tamaño crítico. Entonces, lo que hay que hacer es saber que las tenemos, pero hacer inspecciones periódicas que nos garanticen que estamos lejos de esas fisuras críticas que puede soportar el componente estructural. Ya veis que el anterior estaba hablando, tiene más que ver con vasijas a presión, motores a reacción.
y aquí os habla de industria aeronáutica. El ejemplo más claro es el análisis de los problemas de fatiga de unos cazas, ¿no? de las fuerzas aéreas americanas. La estrategia tradicional era Save Life, pero cogieron 1000 piezas que habían sustituido, las habían retirado del servicio y vieron que realmente no tenían fisuras. Y había uno con una fisura menor de 0,75 milímetros. Entonces, se cambió el enfoque. Desde el 86 al 2005 se analizaron 3.200 motores del inventario de las Fuerzas Aéreas Americanas y en cada uno de ellos se analizaron 23 componentes. No se aplicó la estrategia Save Life, sino que se les hicieron inspecciones, se detectaron fisuras y se compararon con las fisuras críticas. Se mantuvieron programas de inspecciones asegurando que las fisuras no alcanzaban esos tamaños críticos y en tanto en cuanto esas fisuras estaban controladas y lejos de los tamaños críticos, pues no se producía la sustitución. Bueno, pues ahí veis que el ahorro que hubo por eliminaciones al evitar eliminaciones no justificadas, pues ahí estaba solo en este caso particular en los 1.000 millones de dólares, 1 billón de dólares en terminología inglesa. Y con esto acabaríamos la lección 6, la lección 5. Ahora pasaremos a un material adicional de la lección 5 que tiene que ver con la propagación también subcrítica de fisuras, pero por otro mecanismo que no es la fatiga. Vamos a hablar de la fisuración inducida por ambiente. Un saludo.